Bien, pues nuevamente buenos días a todos. Hoy 15 de julio les comentaba que la idea era terminar hoy el módulo que tiene que ver con hidroponía. Sí, estábamos viendo la sesión anterior el tema de los sustratos y ahora vamos a finiquitarlo, ¿no? Entonces voy a subir la presentación. ¿Me avisan si ya ven esto? Ya, profesor. Okay. Ya, profesor. Bueno, les quiero preguntar, es que también con los de Orti estoy viendo este tema. No sé si con ustedes vimos estos ejemplos de cómo calcular la porosidad total. ¿Recuerdan si vimos algo de esto? Sí, profe, sí nos lo mencionó. Ok. Entonces vimos los ejemplos, supongo que hasta el de Perlita, ¿no? Perlita y Tezontle. Sí, profe. Ok. También vimos esto de los riegos. No, profe, eso ya no. Esto ya no. Ok. Bueno, entonces si recuerdan, en los ejemplos que vimos de algunas de las propiedades físicas que podíamos determinar, ¿no? Y estos esquemas que estaba pasando ahorita, eran dos ejemplos de Tezontle y un ejemplo con Perlita para calcular la porosidad total. Y de ahí cómo se puede determinar tanto la aireación, la capacidad que tiene el sustrato para oxigenar como para retener humedad, ¿no? Y decíamos que los sustratos, si tienen la partícula muy fina, van a tener mejor distribución del agua y entonces ahí los riegos, por ejemplo, pueden ser más espaciados y de mayor volumen cada uno. Pero bueno, ¿en qué momento es conveniente aplicar los riegos? Dependiendo de la capacidad esa del sustrato de ser capilar o no ser capilar, ¿no? Como lo sería ya un sustrato más grueso. Entonces aquí, para un sustrato que tiene buena capilaridad, es decir, si regamos, por ejemplo, arriba, ponemos en un contenedor, ponemos nuestro sustrato y el riego generalmente lo aplicamos arriba, ¿no? Por goteo. Entonces, un sustrato con buena capilaridad se extendería el bulbo de humedecimiento hacia los lados y luego bajaría por gravedad, ¿no? Entonces, ese sería un sustrato con buena capilaridad. En cambio, uno que tiene a lo mejor la partícula muy gruesa, no tiene buena capilaridad, sino que tienes que aplicar el riego y va a tender a irse hacia el fondo y a veces no se moja bien todo el sustrato, todo el volumen, ¿no? Del sustrato. Ese sería entonces con mala capilaridad. Bien, aquí en la hidroponía, la recomendación que se hace es de que reguemos o apliquemos el siguiente riego, suponiendo que en la mañana el sustrato nosotros lo tenemos húmedo, ¿sí? Y ya cuando empieza a salir el sol, pues empieza a secar, ¿no? Entonces el siguiente riego, aplicarlo cuando apenas se haya evaporado el 10% del agua que contiene ese sustrato. Ya vimos cómo calcular la retención de humedad, ¿verdad? Entonces, cuando se haya perdido 10% de esa agua, aplicar el siguiente riego. Y si el sustrato no retiene mucha agua, entonces aplicar el siguiente riego cuando apenas se haya evapotranspirado el 5% del agua. ¿Sí? Entonces, esa es una recomendación, porque ya les he comentado que en el caso de la hidroponía, pues el objetivo no es que la planta se estrese. Entonces, nunca vamos a llegar así como en suelo, que esperamos casi a que llegue a PMP para aplicar el siguiente riego, ¿no? Aquí no. Aquí tenemos que aplicar el riego, fíjense, cuando apenas se haya perdido 5 o 10% del agua.
a capacidad de campo, digamos, ¿no? Después de que llega a capacidad de campo, les decía que aquí se le conoce como capacidad de contenedor. Bueno, aquí hay otra recomendación. Aquí abajo, para evitar la acumulación de sales, ¿sí? Se puede dar un sobrerriego de un 10 hasta un 30% de más de lo que el sustrato es capaz de retener, ¿sí? Entonces, con esto se evita que se vayan acumulando sales en la parte superior del sustrato, ¿no? Nada más que pues esto genera costos, ¿no? Entonces algunas empresas, en lugar de aplicar un sobreriego de un 10 al 30% en cada riego, ellos lo que hacen es durante la tarde, cuando ya la planta, o en la noche, cuando ya la planta deja de hacer fotosíntesis, deja de absorber, por lo tanto, en ese momento le aplican un riego con pura agua, ¿sí? Y eso va a permitir que las sales que se pueden acumular en la parte superior del sustrato, pues se diluyan, ¿no? Y no se acumulen. Entonces, como que esa parte, bueno, en lo que nos comentaba algún ingeniero en alguna empresa, era que les resultaba mejor hacer eso, ¿no? Y se evitaban estar aplicando en cada riego un sobreriego, ¿sí? Como la mayoría de los sistemas que se manejan en nuestro país son sistemas abiertos, es decir, que no se recicla la solución sobrante, pues es desperdiciar un poco, ¿no? Y ya si hablamos de 30%, pues ya es mucho, ¿verdad? Pero bueno, esto también es una opción, pues ustedes pueden determinarla. Si el clima es nublado más bien, si el tiempo está nublado y el clima es fresco, templado o frío, aplicar 10% de sobreriego, y en climas soleados o cálidos, hasta un 30%, ¿no? Pero pues eso, les repito, es considerable y bueno, habría que analizar si es conveniente, ¿no? Bueno, vamos a agarrar entonces el ejemplo de la perlita. Sí, decíamos que teníamos un contenedor con 16 litros de ese sustrato, que tiene muy buena capacidad de retención, ¿verdad? Retenía 7 litros y drenaba 6 litros, si recuerdan, ¿no? Esto quiere decir que si retiene 7 litros ese sustrato, el 10% serían 700 mililitros, ¿verdad? Entonces, cuando haya evapotranspirado 700 mililitros, entonces hay que aplicar el siguiente riego. Si el contenedor tiene una planta y esa planta gasta 2.1 litros por día, por ejemplo, pueden ser algunas variedades de jitomate, sobre todo el bola, que absorbe un poquito más de agua, puede llegar a 1.5 o 2 litros de gasto de agua por día por planta. Un pepino, ya no se diga, puede gastar hasta 3 litros, ¿no? Entonces aquí vamos a poner en este ejemplo que está gastando 2.1 litros diario cada planta. Y si los riegos tenemos que aplicarlos cuando se haya evapotranspirado 700 mililitros, entonces podríamos hacer 3 riegos, ¿no? 3 riegos al día, 3 riegos de 700, y con eso sustituimos lo que se evapora. O podemos aquí, como en este caso se dice, se pueden aplicar 800 mililitros que incluirían sobreriego, ¿no? Y este equivale a arribita del 10%. ¿Sale? Entonces, pero esta ya es decisión pues de cada quien. Como es muy caro los fertilizantes, pues a veces no es tan conveniente, ¿no? Aplicar sobreriegos. Optaríamos mejor por esa técnica que vimos por ahí en algún viaje, de que mejor se dé un riego con pura agua al final, cuando ya la planta dejó de hacer fotosíntesis. Porque también, si tenemos una conductividad alta en nuestra solución nutritiva, ya por ejemplo en un jitomate se puede manejar una conductividad hasta de 3 milimos. Si nosotros de repente tratamos de hacer este lavado en el día, la planta, como está acostumbrada a jalar agua con esa concentración de nutrimentos, si le aplicamos pura agua, la planta va a jalar más, ¿sí? Va a pensar que no está absorbiendo lo suficiente y chupa más.
Y esto nos puede ocasionar, si ya tenemos frutos, y si ya estos empiezan a formarse rojos, pueden hasta reventar de que aumenta la absorción de agua en una planta, ¿no? Entonces, eso se tiene que hacer ya cuando la planta ya no está absorbiendo. Y el objetivo solamente va a ser entonces lavar las sales superficiales que se vayan hacia abajo, que no se acumulen, ¿no? En este caso, bueno, se recomienda un sobreriego, ¿sí? Y eso es para perlita, ¿sí? Entonces, decíamos, retiene 7 litros, el 10% serían 700 mililitros, ¿verdad? ¿Sí? Y si el consumo de la planta es de 2 litros por día, 2.1 litros, pues quedarían bien 3 riegos, ¿verdad? 3 por 7, 21, ya nos daría el 100%, ¿no? De lo que se evapotranspiró. Otro ejemplo en Tezontle. En 16 litros, el que tenía mala capilaridad retenía solamente 2 litros, si recuerdan. Entonces aquí tenemos que hacer el siguiente riego cuando haya evapotranspirado solamente el 5%. ¿Sí? El 5% de 2 litros son 100 mililitros. Si el contenedor tiene esa misma planta que del ejemplo anterior y gasta 2.1 litros, entonces tendríamos que hacer 21 riegos, ¿verdad? Es decir, como el agua se va a ir hacia abajo, el sustrato retiene muy poca humedad, entonces hay que aplicar muchos riegos. Y ese sería el inconveniente de un sustrato que no tenga buena retención, como es este ejemplo del tezontle, ¿no? Imagínense, 21 riegos al día. Y aquí serían 21 riegos de 100 mililitros cada riego, ¿verdad? Pero entonces le aplicamos igual un sobreriego y se haría de esta cantidad para evitar la acumulación de sales o bien proceder de la forma que les comentaba, ¿no? Y entonces cada riego serían de 100 mililitros. ¿Cuál es el inconveniente de esto segundo? Pues que cada vez que echas a andar el equipo de bombeo, pues es gasto de energía, ¿no? Cuando jala la bomba es cuando más energía gasta y si se prende muchas veces, entonces vas a gastar más energía eléctrica, más desgaste de tu bomba, esas variaciones también si no tenemos bien regulada la cintilla, que la presión esté a lo mejor un poco excesiva o cualquier cosa, nos puede reventar cintillas. El hacer más riegos, pues tiene esa implicación, ¿verdad? Entonces aquí, pues no nos convendría tener un sustrato, pues que tuviera esas características de muy poca retención. Bueno, como ejercicio, ustedes van a hacer a calcular el número de riegos para el ejemplo, el otro de tezontle, que en lugar de 2 litros retenía 6. Recuerdan que por ahí lo vimos en la clase anterior. Nada más para que hagan este ejercicio, ¿no? Y ya vean en ese caso, cuántos riegos serían los que se tendrían que estar aplicando con base en la evapotranspiración. En aquel caso va a tener buena retención, por lo tanto se haría con el 10%, ¿no? Entonces eso se les queda por ahí, pues para que vean este ejemplo, ¿no? Ok, vamos a considerar ahora que tenemos tinas, ya no macetas o bolsas, ¿no? Tenemos tinas, ¿sí? Vamos a usar entonces aquí también tezontle. Las tinas van a ser de 1 metro de ancho, 1 metro de largo y 30 centímetros de profundidad. ¿Sí? Entonces aquí, cuando tenemos una cama, primero, ¿cuál es el volumen que ocupa, ¿no? De sustrato esa cama? Incluso cuando vamos a adquirir el sustrato, pues necesitamos hacer el cálculo, ¿no? Entonces, pues aquí va a ser 1 metro por 1 metro por 0.3 de profundidad, pues nos da 0.3 metros cúbicos, es decir, 300 litros, ¿no? Recuerden que 1 metro cúbico son 1000 litros. El segundo paso es determinar cuál es la capacidad de retención de ese sustrato, de acuerdo a ese volumen, ¿no? Aquí pues ya no son los 16 litros, ahora son 300. Bueno, habíamos hecho aquí es el cálculo previamente en un contenedor como el ejercicio que vimos, ¿no? Con la cubeta. Entonces aquí
retienen 16 litros, retuvieron 4 litros de agua, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí diríamos, si 16 retuvieron 4, 300 litros, que sería todo lo que cabe en el contenedor, ¿cuánto va a retener? Pues 75 litros. ¿Sale? Entonces, en 1 metro cuadrado de superficie se retienen 75 litros de agua. Nosotros tenemos que saber el consumo de agua de la planta. Existen diferentes métodos para calcular esto, ¿no? O sea, por ahí se han de acordar del tanque vaporímetro. Otro método es el de la FAO, donde tiene que ver el coeficiente del cultivo y ese tipo de métodos, ¿no? Para calcular el consumo de agua de la planta, lo que la planta evapotranspira. Entonces, o simplemente por estadísticas, ¿no? Tú ya sabes, si ya has manejado cultivos, pues ya sabes más o menos de acuerdo a la etapa fenológica, cuál es el consumo que va a tener por día. Y aquí en este caso se mide por metro cuadrado, ¿sí? El consumo de agua con solución nutritiva por metro cuadrado por día, así se calcula, ¿no? Entonces aquí, en este ejemplo, vamos a poner que se consumieron 6 litros por metro cuadrado por día. Ya de alguna forma obtuvimos esta información, ¿no? El siguiente paso, definir el volumen de riego, considerando que hay mala capilaridad, ¿verdad? Porque apenas retiene 4 litros, entonces es baja la retención. Entonces aquí el riego se tiene que aplicar cuando se haya evapotranspirado el 5%, decíamos, ¿no? Entonces multiplicamos el volumen total de lo que se retiene por 0.05 y nos da la cantidad de agua que se ha evapotranspirado para aplicar el siguiente riego. En este caso fueron 3.75 litros. Entonces vean, si por metro cuadrado consume 3 litros, 6 litros por día, y tenemos que aplicar el siguiente riego cuando se hayan consumido 3.75, pues entonces nada más serían 2 riegos, ¿verdad? Para cumplir con la demanda del cultivo. Entonces, a veces el hacer este tipo de cálculos, pues nos implica pues que para evitar gasto excesivo de agua, pero también hay que ver siempre el desarrollo del cultivo, ¿no? En este caso se recomendarían pues nada más 2, de acuerdo a estos valores, pues nada más tendremos que aplicar 2 riegos, ¿no? Dar 2 riegos de 3.75 litros y pues va a rebasar un poco el consumo que la planta necesita o que las plantas que están en ese metro cuadrado necesitan, ¿verdad? Sí, entonces el gasto aquí sería de 6 litros por día, entonces haríamos 2 riegos de 3.75, estaríamos aplicando 7.5 litros más, 1.5 litros más, ¿no? En cada, por día. Y ya con eso ya incluso lleva un sobreriego. Entonces, esta es, digamos, la forma para hacer el cálculo ya considerando una cama de cultivo, ¿no? O una tina. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Bueno, también es cuestión de que revisen con calma, ¿no? Estos ejercicios y por ahí se vaya entendiendo mejor. Bueno, hay unos dispositivos que se pueden colocar sobre nuestra hilera de cultivos, la hilera de las plantas, ¿no? Se les conoce como lisímetros. Y hay algunas empresas de sistemas de riego que te venden estos dispositivos con una capacidad ya determinada, ¿no? Por ejemplo, aquí le metes el sustrato que estés utilizando con ciertos litros de sustrato. Entonces, al conocer, por ejemplo, tú ya cuál es la retención de ese sustrato, sabes cuánto te proporciona cada gotero en gasto, entonces tú puedes aquí determinar lo que está entrando de agua y con un sistema de drenaje que tiene, puedes estar determinando el agua que
que sobró, si estás dando sobre riegos o no. Y de esta forma sabes lo que entra, sabes lo que sale, ¿sí? Y lo demás sería lo que la planta evapotranspira, ¿no? Entonces, esto, digamos, vendría haciendo el caso como el tanque vaporímetro, ¿verdad? El que veíamos por ahí en las casetas o en las estaciones meteorológicas. Entonces, de esta forma, tú puedes hacer el cálculo de cuánta agua está, ya sabes lo que retiene el sustrato, ya sabes lo que entra y ya sabes lo que sale. Por lo tanto, puedes calcular cuánto está evapotranspirando el cultivo. Entonces, son muy prácticos, te van a dar mucha información y aparte aquí tiene otra posibilidad de que estés monitoreando el pH, la conductividad eléctrica de los drenajes que van saliendo. Y de esa forma igual cuantificar si no estás gastando de más en nutrición, ¿no? Entonces tienen varios usos. Si han ido a la expo de Irapuato, por ahí en la sección donde están los sistemas de riego, que a veces tienen plantas con arándano o eso, llegan a tener este tipo de dispositivos ahí también. Y también ya los venden como parte del sistema de riego. Ya tú lo puedes adquirir para ir recabando información de tu cultivo, ¿no? Y sobre todo, les decía, de la evapotranspiración, tener información. Ahí tenemos otra toma de la imagen. Vean, está la cama, la hilera de cultivos con su sustrato. Aquí esto debe estar elevado para que el drenaje pueda bajar y lo podamos captar, ¿no? Y aquí va el sistema de riego, lo acomodan con codos. Sí, se altera un poco aquí la presión, pero no es tan significativo. Entonces, también aquí no pueden ser estos muy altos, pues. O sea, tratar de hacer, donde se pueda tomar el drenaje, pues simplemente, ¿no? Generalmente son como de medio metro de altura, algo así. Ahí está otro para pimiento. Y bueno, aquí este lo hizo el doctor Efraín en una ocasión ahí con sus alumnos de práctica. Teníamos la hilera del cultivo, aquí el sistema de riego va de izquierda a derecha, así va la hilera del cultivo. Entonces, en un extremo, él puso una bandeja con una rejilla, subió una bolsa, aquí va la manguerita del riego, por aquí pasa, y puede establecer un lisímetro sin necesidad de comprarlo, ¿no? Entonces, a veces es cuestión nada más de ingeniarnos alguna solución. Y bueno, aquí puedes estar monitoreándolo. Si estás aplicando sobre riegos, pues aquí se va a notar, ¿no? Diario se tienen que tomar los datos de lo que está drenando. Y les decía, tomar conductividad eléctrica, pH, para ver cómo andan los valores. Generalmente en el drenaje, el valor de conductividad debe ser mucho más alto que lo que estás aplicando al cultivo. Porque recuerden que las plantas absorben más agua que fertilizantes, que nutrición. Entonces, si llega a drenar, esto va a estar más concentrado. A veces está al doble o a veces llega a estar hasta el triple de lo que estás aplicando, ¿no? Y ya con esos parámetros, pues te vas dando cuenta tú si el cultivo está siendo nutrido adecuadamente. Además de verlo físicamente, ¿no? Obviamente también, eso es muy importante. Bueno, algunos consejos para esto de las frecuencias de los riegos, ¿no? Ya vimos más o menos cuántos riegos se pueden hacer con base en estas características físicas de los sustratos, ¿no? Bueno, algún consejo. Si tienes macetas de 10 o más litros de capacidad, que van a ser las de 30 por 40, 40 por 40 o 50 por 50, son las que normalmente se utilizan para cultivos cuando usamos macetas o bolsas. ¿Sí? Si están rellenos de tezontle o de arena de río, que vamos a estar dando de 5 a 10 riegos durante el día. ¿Sí? ¿En qué momento podemos dejar de parar el riego? Cuando el 20%, es decir, 2 de cada 10 macetas, empiecen a ya drenar. Tú vas a estar checando, inicias el riego, ya cuando 2 de 10 empiecen a drenar, ahí paras el riego y contabilizas el tiempo, pues.
Y ya ahí te das cuenta de que ya ese sustrato pues ya no va a poder retener más agua, ya es la que va, ya llegó a su capacidad de contenedor, ¿no? Y ya lo que drene pues ya es el exceso. Entonces, con dos que empiecen a drenar, las otras ya no tardan, ¿no? Se va a llevar a lo mejor 10 segundos, 15 segundos más y empieza a drenar también. Entonces, con esto aseguras de que esté bien mojado, ¿no? Tu sustrato. ¿Sí? Y no es mucho riego, o sea, no es ni tanto, pero tampoco va a ser insuficiente. Entonces, son algunos tips, ¿no? que pueden ustedes considerar. Los riegos hay que hacerlos más frecuentes a la hora de mayor calor. Como allí en los ejemplos que veíamos, donde aplicabas 20 riegos. Más o menos las horas del día en las cuales se aplican el riego van de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Entonces son como 9 o 10 horas, ¿no? Entonces ahí en esos 9 o 10 horas tienes que aplicar 21 riegos en uno de los ejemplos. ¿Dónde vamos a hacer los riegos más frecuentes? Pues al mediodía, cuando tenemos mayor evapotranspiración. Entonces, en la mañana puedes empezar con riegos cada 40, 45 minutos. Al mediodía los puedes hacer a lo mejor cada 20 minutos, ¿sí? En unas 2 o 3 horas del mediodía, y en la tarde otra vez ya los empiezas a espaciar. En el otro ejemplo, donde eran nada más 2 riegos, ¿sí? Ahí ya es decisión, eso es lo que nos dijo, ¿no? El cálculo que hicimos, que iban a ser 2 riegos de 3 litros cada uno. A lo mejor ahí es más conveniente dividir esos riegos, ¿no? Y hacer, en lugar de 2, hacer 3. Y ya, por ejemplo, uno en la mañana de menos tiempo, uno a mediodía de más tiempo y otro por la tarde de menos tiempo para completar los 6 litros, ¿no? Que veíamos. Entonces ya eso es algo que ya tú tienes que ir definiendo, pero siempre es más conveniente enfocarte a las horas de mayor radiación para que la planta no se te estrese. Bueno, muy importante, decíamos, la temperatura en la solución nutritiva. De repente, las mangueras de conducción del riego pueden ser de color oscuro o pueden ser negras. Y en ocasiones, si les da el sol, cuando menos la primera, digamos, los primeros 2 o 3 minutos que empiece a gotear, va a ser el agua muy caliente. Y eso incluso, si la planta está pequeña, nos puede incluso hasta afectar, ¿no? A la planta, nos las puede quemar, ¿sí? Porque la temperatura que llega a tener el agua puede ser hasta de 50 grados o más. Entonces hay que tener cuidado con eso. En ocasiones también, si tenemos tinacos negros donde tenemos la solución nutritiva, estos también pueden irse calentando. Entre más pequeño sea, el calentamiento es más notorio. ¿Sí? Si son grandes, pues no se altera mucho, ¿no? Ya ven que el agua es como un amortiguador de la temperatura y siempre va a estar entre 20 y 25 grados, a lo mucho si le está pegando mucho el sol. Si es pequeño, entonces ahí sí podemos tener mayores temperaturas que nos pueden afectar el desarrollo de nuestras plantas, ¿no? Las bolsas negras, cuando les da el sol también, sobre todo, por ejemplo, en invernaderos o en casa sombra, donde no tenemos, digamos, la suficiente sombra en la cubierta, entonces con la radiación se calientan. Si es una bolsa negra, el sustrato que esté en la periferia de la bolsa donde le está dando el sol, se puede calentar también. Y si el sustrato es negro, agréguenle otro poquito más, ¿no? Entonces, ahí en esos casos, podrías optar tú por poner una bolsa mejor blanca para evitar que se caliente el sustrato, por ejemplo, si hace mucho calor, ¿no? O si hace mucho frío, pues entonces actuar para que se caliente. Entonces, hay formas, ¿no? de poder tomar esta consideración. Bien. Bueno, este tema aquí termina, vamos a seguir con otro. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, entonces, como vieron, pues las propiedades físicas pues juegan un papel muy importante, ¿no?
ahorita vamos a ver también otras propiedades que pueden tener también influencia, sobre todo cuando son sustratos orgánicos. Y estas van a ser las propiedades químicas. Entonces, en los sustratos es muy importante ver qué pH tienen desde un principio, porque aunque la solución nutritiva nosotros podemos manejar el pH, digamos, controlarlo muy fácilmente con la aplicación de ácidos o para subirlos con la aplicación de hidróxidos. Si el sustrato proviene de un cierto material que origine que sea ácido o que sea alcalino, entonces eso también nos puede afectar un poco, ¿no? Y habría que tomar alguna precaución en ese sentido. Hay algunos que tienen cierta capacidad tampón o capacidad buffer se le llama. ¿Esto qué es? Es una capacidad de amortiguamiento de un cambio brusco en alguno de los factores químicos. Entonces, por ejemplo, se dice que el suelo tiene alta capacidad tampón, ¿no? Un suelo agrícola. Porque ahí, de repente, si, por ejemplo, te equivocas y le aplicas más ácido a la solución o al fertirriego, pues el suelo te lo va a amortiguar y a lo mejor la planta no tiene efecto, ¿no? O el efecto no es tan notorio en la planta. Algunos sustratos entonces pueden tener características también un poco así parecidas a la del suelo. Entonces, eso hay que conocerlo. Y para casi todas estas propiedades químicas, pues no hay forma más que mandando al laboratorio, ¿no? Para saber cuáles son las características químicas o las propiedades químicas que pudiera tener. La capacidad de intercambio catiónico, la famosa SiC. El suelo, decíamos, entre más arcillas tenga, el SiC es mayor, debido a que las arcillas tienen carga negativa y atraen a los elementos o a los cationes que tienen carga positiva, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, los sustratos pueden llegar a tener estas propiedades también, ¿sí? Lo ideal es que no las tengan, pero puede ser que sí las tengan también. Entonces, hay que mandar a analizarlo y que nos digan qué tanto hay de intercambio catiónico en el sustrato que estamos utilizando. Y bueno, ¿y para qué nos va a ayudar esto? Ah, pues porque, por ejemplo, si tenemos algo de SiC, seguramente ahí se van a retener algunos de los cationes que estamos aplicando en la solución. Entonces, para evitar esa retención, o no evitarla, sino más bien compensarla, tendríamos que aplicar un poquito más, ¿no? Si íbamos a aplicar, por ejemplo, 200 partes por millón de calcio, sí, pues a lo mejor hay que aplicar 205, ¿no? Para evitar esto que se retenga por el sustrato que nos afecte en el desarrollo de nuestro cultivo. Y así podemos pensar en los diferentes cationes, ¿no? Nivel salino. Por ejemplo, la arena de río, la arena de mar, pues va a tener alta cantidad de sal, ¿sí? Porque por todo lo que va acumulando, ¿no? Ahí cuando se forma esa arena. Entonces hay que lavarla muy bien. Necesitamos darle lavados hasta que se le caiga toda la sal. Ya después por la forma de la partícula, porque son partículas inorgánicas que no van a retener más lo que se le adhirió, entonces ya las podemos usar sin problema. La fibra de coco, ¿sí? Yo trabajé en el posgrado con fibra de coco en uno de mis experimentos. Y la que pudimos conseguir tenía una conductividad eléctrica como de 7. Quiere decir, toda el agua que proviene o el vapor de agua o cuando llueve, como está pegado a las costas, el coco absorbe o la fibra absorbe bastante de esa humedad y de esas sales, ¿no? Que vienen ahí con la humedad. Entonces, pues está concentrada, altamente concentrada de sales. Lo que hice fue lavarlo como 3 veces, ya hasta que bajó la conductividad a un nivel ya muy bajo, ¿no? Ya abajo de 1, por ejemplo. Y ya con eso ya la podemos utilizar. Entonces, también es muy importante saber si nuestro sustrato tiene este contenido de sales, ¿no? Bueno, algunos nutrimentos pueden ser fijados, sobre todo cuando tenemos, les decía, alguna capacidad de intercambio, ¿no? De catiónico o aniónico.
Entonces, eso también el laboratorio no lo determina. La relación nitrógeno, esto es para los orgánicos, ¿sí? En los orgánicos va a haber, tú pides esta relación y no debe ser tan alta, ¿sí? No debe haber, digamos, mucho más carbono que nitrógeno, sí, bueno, sí hay más, pero no debe ser tan alta la proporción. Ahorita vamos a ver cuáles son los niveles, ¿no? que son convenientes. Entonces, ¿esto en qué puede influir? Recuerden que nosotros desinfestamos o esterilizamos los sustratos. Para eso utilizamos algunos compuestos o podemos utilizar vapor de agua para eliminar los microorganismos, ¿no? Si tenemos diferentes relaciones de estas, si es muy alta, a veces no hay una buena descomposición del sustrato y podemos entonces tener ahí algunos inconvenientes, ¿no? Y el consumo, digamos, de los microorganismos que se van a posar en el sustrato, algunos consumen nitrógeno, entonces si la relación es muy alta, ¿sí? Esos microorganismos entonces no van a descomponer mucho la materia orgánica como se debe y podemos tener ahí algunos problemas. Entonces también es conveniente saber esa relación de cuánto es. La velocidad de descomposición, ¿sí? ¿Qué tanto nos va a durar ese sustrato? Si estamos haciendo mezclas, por ejemplo, orgánicos con inorgánicos, pues necesitamos saber cuánto tarda ese orgánico para descomponerse, si nos aguanta un ciclo completo de cultivo o no. En caso de que no aguante, pues a lo mejor las propiedades físicas que evaluamos, que en un principio pudieron ser buenas con la mezcla, a medio ciclo ya no son tan buenas y entonces habría que modificar los riegos o alguna acción, ¿no? Hacer alguna acción para evitar eso que se perdió, ¿no? Con la descomposición. Y bueno, el contenido nutrimental, algunos de los sustratos que se pueden utilizar pueden estar proveyendo de algún elemento hacia las plantas. Sí, puede ser un elemento benéfico, pero también puede ser un elemento dañino. Entonces necesitamos saber, ¿sí? de lo que está constituida, si está proveyendo alguno de estos elementos. Y entonces, si lo está haciendo, tendríamos que hacer lo mismo que hacíamos con el agua, ¿no? Al preparar solución nutritiva. ¿Sí? El agua aportaba ciertos elementos, hay que descontarlos de la solución nutritiva que estamos preparando. En este caso sería lo mismo, ¿no? Bueno, antes de que nosotros establezcamos nuestro cultivo, pues necesitamos ajustar pH, necesitamos saber si tiene sales o no, ¿sí? Nuestro sustrato, entonces podemos alcalinizar, ¿sí? Para subir el pH, entonces se puede utilizar alguno de estos elementos, calcita, dolomita, óxidos de calcio y de magnesio, que además te van a proveer calcio, ¿no? Magnesio. Y para acidificar, podemos usar azufre. El azufre también es un elemento que la planta ocupa, entonces también lo podemos descontar de la solución nutritiva. Podemos utilizar sulfatos de aluminio y de hierro, ¿sí? Pero estos pues pueden ser dañinos, digamos ya a una concentración determinada, entonces pues más conveniente azufre, ¿no? Bueno, el hierro también se puede aplicar. Evitar que no se vaya la concentración también muy alta, ¿no? De este último. Fertilización de base o de fondo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos cultivo en suelo, hacemos una aplicación de base antes de la siembra o generalmente, ¿no? Antes de la siembra. Y normalmente podemos aplicar nitrógeno, fósforo y potasio, pero también se pueden aplicar micronutrimentos. Entonces, si tú tratas de hacer, por ejemplo, estás utilizando un sustrato orgánico, ¿sí? O incluso uno inorgánico, esto también pudiera ser benéfico, ¿no? Y con eso ya evitas que la solución nutritiva apliques alta cantidad de alguno de los elementos, ya estás adicionando algunos al sustrato, ¿no? Aunque generalmente, pues estas son recomendaciones más para el suelo, ¿no? No tanto para la hidroponía. Bueno, hay que estar
constantemente monitoreando los niveles nutrimentales. Hay que medir el pH, la conductividad eléctrica en los drenajes. ¿Sí? Hay que estar en la solución nutritiva. También necesitamos tener conocimiento de cómo va a ir alterándose esta, ¿no? Cómo se puede ir alterando a lo largo del ciclo. ¿Sí? Más común en los cultivos en solución. En los cultivos en sustrato, pues aquí más bien es el ir agregando esa solución nutritiva, ¿no? De un día para otro. Adición de fertilizantes complejos, simples, y hay que tener cuidando que pueda haber efecto residual de esta adición, tanto en el pH como en la conductividad. Entonces, son algunas recomendaciones, ¿no? que se pueden tener aquí. Bueno, cuando hacemos análisis químico de los sustratos, entonces, aquí, ¿qué es lo que se analiza? Tú le pones agua al sustrato y después como que lo exprimes, y esa agua que sale se le llama extracto de saturación. Es donde vas a determinar las propiedades de los sustratos. Entonces ahí también puedes cuantificar aniones y cationes. ¿Sí? Bueno, para eso utilizas alguna técnica, ¿no? Aquí hay el de cloruro de calcio con DPTA. Puedes cuantificar también micronutrimentos, ¿sí? Los puedes hacer con métodos que existen para determinar los minerales por separado, ¿sí? Pero es muy importante establecer o elegir un método de extracción, ¿sí? Los laboratorios pues deben de contar con ciertos equipos para hacer la determinación. Entonces, ya en la actualidad hay aparatos ya que te van a medir más de un elemento a la vez, ¿no? O sea, tú metes ese extracto de saturación y te va a dar a veces ya para todos los elementos que llega a tener ese sustrato, ¿no? Entonces ya dependiendo de eso, pues también es el costo, ¿sí? Anteriormente, pues era la antigüita, había un método para nitratos, por ejemplo, había otro método para amonio, había otro método para calcio, para potasio y magnesio y así. Ahora ya con los equipos que existen en la actualidad ya se analizan varios a la vez, ¿no? Pero digamos lo importante aquí es este extracto, ¿no? De saturación, que es con el que vas a tomar tú los parámetros, todos esos parámetros químicos que vimos. Bueno, ¿cuáles son los niveles óptimos, ¿sí? de propiedades físicas o químicas, ¿no? De los sustratos? Entonces, igual aquí está alguna información. pH, los niveles adecuados en este rango, en el extracto de saturación del sustrato. No quiere decir que si te da más alto o más bajo no los puedas utilizar, ¿verdad? Ya decíamos que con la solución nutritiva, pues nosotros podemos regular esto, ¿no? Lo del pH no es tan, digamos, no es una propiedad que sea tan relevante. La conductividad eléctrica está así, ¿sí? Porque con la solución nutritiva nos está dando una conductividad eléctrica. Si aparte el sustrato tiene sales, ¿sí? Nos va a generar entonces otra conductividad que al final de cuentas sí nos puede interferir en la absorción nutrimental. Decíamos que las sales limitan, ¿no? O van a afectar la absorción nutrimental. Entonces eso sí es más o menos relevante. Entonces para evitar que la conductividad sea alta, pues tendríamos que estar haciendo lavados, ¿no? De ese sustrato. Capacidad de intercambio catiónico, decíamos pues que no sea alta, ¿no? Si no hay, pues es mejor, ¿no? Que sea nula o que sea muy baja. Y bueno, materia orgánica, aquí por ejemplo dice que sea mayor de 80. Si vas a usar un sustrato orgánico, pues que sea prácticamente de ese material, ¿no? Todo lo que estás incorporando, ¿sí? La relación carbono-nitrógeno, que vaya de 20 a 40. ¿Sí? Si ya tenemos una relación más alta, decíamos que por ahí puede haber efecto con los microorganismos y la descomposición del material ya tiene algunas dificultades, ¿no? Cuando tiene mucho más carbono que nitrógeno.
Y entonces ocupa más nitrógeno en la solución nutritiva para poder descomponer esa materia orgánica. Y bueno, aquí vienen los rangos de los elementos que puedes encontrar en esos extractos de saturación de esos sustratos, ¿no? Entonces ya no nos vamos a detener de uno por uno, ahí están los valores. Bueno, aquí también vienen unas tablitas de algunas universidades en Estados Unidos, donde para nitratos, fósforo, calcio, magnesio, para los macros, nos ponen unos rangos, ¿no? Que tú puedes encontrar, y aquí los rangos van de bajo hasta muy alto. Entonces, ojo, si tenemos bueno, aquí en medio está el óptimo, ¿no? Por ejemplo, en esta. Aquí también en la de Ohio también hay un nivel óptimo. Igual es información nada más, ¿no? Aquí viene otra, extracto de saturación para diferentes universidades. Y luego ya lo que sale del contenedor, ¿no? En estas dos universidades también evaluaron los drenajes, ¿sí? Después de que pasan por ese sustrato, ¿sí? Y ya ya aquí también dan unos valores, ¿no? Para cada elemento. Bueno, para las plantas, porque en ocasiones nosotros nos tenemos que guiar en lo que tiene la planta, ¿sí? Ya checamos lo que va en el drenaje y ya sabemos ahí cómo anda, ¿no? Con el análisis de laboratorio. Pero lo que la planta fija, también hay niveles óptimos. Entonces, por ejemplo, la planta debe tener cierto porcentaje de nitrógeno en la materia seca, pero hay rangos. Entonces, en este libro, ¿sí? Ahí vienen esos rangos. Y vienen para muchas especies, incluyendo hortalizas, frutales, cultivos básicos. Entonces, si las pueden conseguir, bueno, ahí está la cita, ¿sí? Para que tengan eso de referencia si les toca trabajar o hacer su estancia, ¿no? En algo como esto. Bueno, ya vimos propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades biológicas, que también pueden tener algunos de los sustratos que podemos utilizar. Entonces, puede haber actividad hormonal, ¿sí? En ocasiones, por ejemplo, para enraizar, pues utilizamos auxinas, ¿no? Por ejemplo, como adicionadas a un sustrato donde vamos a poner las estacas, ¿sí? Entonces, puede que el sustrato llegue a tener cierta actividad hormonal dependiendo del origen, ¿no? Del sustrato, sobre todo en los biológicos, en los orgánicos. Actividad enzimática. Entonces, también producto de la actividad metabólica de las plantas, pues también hay enzimas, ¿sí? Y estas también las podemos estar teniendo todavía después en un sustrato. ¿Cómo evitamos esto? Composteando, ¿no? Y ya con eso vamos a bajar alguno de estos compuestos que puede contener ese sustrato, ¿sí? Si está ya seco, pues va a tener menos, ¿no? Que si estuviera fresco, por ejemplo. Efectos supresivos. Hay algunos sustratos que pueden inhibir el desarrollo de hongos, ¿sí? O si no, hay algunos, nosotros podemos adicionar algunas cosas cuando hacemos en suelo, podemos adicionar algunos mejoradores de suelo que pueden contener algún hongo que se alimenta de otros de los dañinos, ¿no? Entonces, algunos sustratos, también dependiendo de ese origen, pudieran llegar a tener algún tipo de efecto de esto. Ya esto no es tan fácil cuantificarlo, ¿no? Ya tendríamos que hacer un análisis, pues, para determinar si contiene alguno de estos, ¿no? De manera específica, lo cual, pues, ya no es tan sencillo y no es tan barato. Y lo que sí, pues, es que debe estar libre de patógenos y malezas, ¿no? Eso es lo recomendable. Y bueno, para eso ya existen entonces los métodos de esterilización, ¿no? Bueno, ¿cuáles van a ser las características entonces de los sustratos inertes? ¿Sí? Es decir, que no tienen químicamente nada, que muchas veces para la hidroponía pues es lo que buscamos, ¿no? Entonces los sustratos inertes pues no se van a descomponer tan fácil.
no van a estar activos químicamente. Por lo tanto, no van a fijar elementos, no van a absorber o liberar nutrimentos, ¿sí? Entonces es lo que buscaríamos. No van a tener actividad biológica, ¿sí? Al no contener materia orgánica, pues los microorganismos van a estar ausentes, ¿no? Estos casi no van a tener capacidad buffer, ¿sí? Los que son inorgánicos o inertes. Los que son orgánicos sí la van a tener, ¿no? No van a tener capacidad de intercambio catiónico o esta va a ser bajísima, ¿sí? Exigen control de riego y la fertilización muy frecuente, ¿sí? ¿Por qué? Si prolongamos mucho nuestros riegos, digamos, es un sustrato que no va a proveer nada, ¿no? Entonces necesitamos nosotros, a través de los riegos, darle para que la planta no tenga estrés nutrimental. Entonces hay que tener un control muy preciso de los riegos y de la nutrición que estamos aplicando, ¿sí? Esos son los inertes. Y los orgánicos, ¿sí? Van a tener, por ejemplo, las siguientes propiedades: alta retención de agua, ¿sí? Pueden absorber, liberar algunos elementos nutritivos, pero también algunos tóxicos, ¿sí? Pueden estar liberando ácidos húmicos, que a lo mejor también son benéficos, ¿no? Para la nutrición. Estos van a tener alta capacidad tampón, posiblemente una actividad microbiana alta, sobre todo después de que pasa el efecto de la esterilización. Alta demanda de oxígeno en la atmósfera del sustrato, porque muchos de los microorganismos consumen oxígeno. Entonces ahí, esa es otra importancia, ¿no? De que tengamos oxígeno en el sustrato. Los cambios químicos van a ser más lentos. Es decir, si un día no pones solución nutritiva, posiblemente la planta no manifieste algún efecto, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tienen esa capacidad buffer que decíamos, ¿no? Y bueno, el control de los riegos puede ser un poco más espaciado, ¿sí? Debido a que, bueno, van a tener alta retención de agua, entonces la pueden estar liberando si de repente nos falla la bomba o cosas así. Entonces, ¿dónde es más probable que haya estrés si llegamos a tener, por ejemplo, una falla de luz? Pues en los inorgánicos, ¿no? Es lo que nos dice esto último. Bueno, por último, ¿cuál es el decálogo del sustrato hidropónico? Sí, entonces son como, aquí van a ser como los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, estos son retener mucho la humedad, ¿no? O el agua. Permitir una buena aireación. Tener buena estabilidad física. Ser químicamente inerte. Ya les decía las ventajas que representa llevar nosotros el control de esto. Debe ser biológicamente inerte. Excelente drenaje. Tener capilaridad adecuada, ¿sí? Que el agua la distribuya por sí solita. Debe ser liviano, debe ser disponible y de bajo costo, ¿no? Esto sería como lo ideal, ¿no? De un sustrato. Y pues no todos cumplen esto. Los que tienen los que son orgánicos, pues van a escapar de varias de estas, ¿no? De las de aquí del medio. Bueno, el último tema, bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Bueno, nos quedan 30 minutos. Último va a ser esto de los contenedores. Ya veíamos la clase anterior de que si el contenedor era alto, no podía ser un sustrato grueso, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí más bien es qué tipo de contenedores son los que se están utilizando o podemos utilizar, ¿no? Para los sustratos. Entonces, generalmente el contenedor no necesariamente tiene que ser hermético, ¿sí? Porque ya ahorita, por ejemplo, con el uso de plásticos, pues nosotros podemos agarrar contenedores hasta de madera, ponerles un plástico aquí como esta caja, ¿no? Esta es una caja de madera, se le pone un plástico
y de esa forma aíslas la madera de lo demás. Entonces puede ser incluso madera hasta tratada con aceite, ¿no? Para que no se descomponga, no se apolille tan rápido. Entonces, los contenedores, pues ahora sí que muchas veces hasta se pueden hacer, pues no necesariamente tienen que ser comprados para abaratar costos. Aquí, por ejemplo, es conveniente, si esta es una cama que va sobre el suelo, hay que quitar suelo del lugar, ponerle una capa de grava, de tal forma de que cuando riegues o si de repente tienes un exceso de agua, pues aquí se filtre esa agua, ¿no? Y que no se quede encharcada en tu contenedor. Entonces, después de la capa de grava se le pone una cubierta con plástico y ponerle algunas perforaciones para que por ahí llegue a drenar el exceso de agua, ¿no? Entonces, y el contenedor, les decía, puede ser de madera. El sustrato, pues puede tener de unos 20 a unos 30 centímetros de espesor o más, ya depende del sistema que quieras implementar. Aquí en la universidad, pues cuando se empezaron a construir algunos invernaderos eran muy sencillos. Vean, aquí, por ejemplo, era tipo capilla. ¿Sí? La estructura, pues no eran muy firmes, ¿sí? Era tubular, pero del más delgado yo creo que se podía utilizar. Y las camas se hicieron, sí, con cemento, ¿sí? Poniendo pasillos ya de cemento. Y aquí les decía, se quitó suelo, se puso unos 10 centímetros de capa de grava, un plástico en forma de U, ¿sí? Y luego el sustrato, tezontle, arena de tezontle. ¿Sí? Si conocen al maestro Domingo, aquí está cuando estaba delgado, es él, el de rojo. Entonces, ahí con el cultivo de pepino, ¿no? Entonces, camas de concreto. Y esta otra imagen ya del cultivo ya un poco ya más grande, ¿no? Sí, en otro tipo de camas, les decía con madera, ¿sí? Igual por dentro tiene un plástico para evitar que la madera no está, aquí tiene una ranura entre una tabla y otra, entonces el plástico es el que va a ayudar allí a que no se vaya la humedad, ¿no? Y vean, los cultivos se desarrollan sin mucho problema. Se pueden hacer con otros materiales, decíamos tepojal o tepecil, también con un cierto diámetro de partícula, se hace un hoyo en el suelo, ¿sí? Se coloca el plástico, ¿sí? Con perforaciones, no muchas para que no se nos vaya todo el agua, ¿no? Estratégicamente puedes estar poniendo, digamos, cada medio metro, cada 2 metros, o cada metro más o menos un orificio, ¿no? En 2 hileras, por ejemplo, y ya ahí con eso es suficiente el drenaje. Vean aquí, nada más tiene unas estacas aquí en la orilla, ¿sí? Para detener el sustrato. En este caso no es tan pesado. Puede ir abajo del nivel del piso también, ¿no? O puede ir sobre el nivel del piso, ya eso tú lo decides. Aquí están utilizando, por ejemplo, las cortezas de los árboles. Esas generalmente los aserraderos las tiran o te las venden pues muy económicas. Entonces ahí con el lado cortado hacia adentro y aquí unas estacas para sostener el peso. Porque seco el sustrato no pesa tanto, pero ya húmedo ya pesa mucho. Ahí está otra imagen. Este es el invernadero que es de especies tropicales de prepa. Antes era de nosotros, de fitotecnia. Ahí fitotecnia estaba donde están talleres de difusión cultural, atrás del auditorio. Esta es su hija del Doc Felipe. También y ese invernadero, pues él muchos años utilizó ahí para hacer sus pininos con hidroponía. Algunos invernaderos donde ahora está la biblioteca de prepa, esa área pues no estaba construida y allí se hicieron algunos invernaderitos de madera para fitotecnia, para algunos trabajos de investigación. Y vean aquí, con un sustrato de arena, ¿sí? Se hacían las camas, los contenedores del tamaño que uno quería, con plástico como geomembrana, ¿no? Plástico grueso. Aquí esta era para ornamentales como el crisantemo, que se le da luz en la noche para hacer que el tallo crezca más, ¿no? Antes de la floración.
Y ya, ahí nos tocó pues trabajar a nosotros en algunos de esos. Cuando éramos estudiantes hace un montón de años. Bueno, todo el invernadero, por ejemplo aquí, pusieron un sistema de drenaje. Estos tubos que están aquí abajo es para un drenaje. Aquí pusieron una cubierta de plástico abajo sobre el suelo para aislar el suelo del sustrato. Igual, aquí el tubo este va perforado. El invernadero lo hicieron con una pendiente natural, ¿no? Y después todo el piso del invernadero distribuyen el sustrato. Entonces, no necesariamente tienes que tener camas, sino que todo el suelo, todo el piso, todo el espacio del invernadero puede estar cubierto con el sustrato. Y ahí se ponen los 20 o 30 centímetros de capa, ¿no? De este material. Aquí se drena, ¿sí? Para sacar los excesos de agua y que no estén afectando a las plantas. Se pueden utilizar bolsas. Las que venden ahora, ¿sí? Son bicapa. ¿Sí? Son de cédula gruesa, al menos 600 galgas. Y tiene por dentro negro, decíamos, para evitar que penetre la radiación y se formen algas o que pueda, para algunos cultivos que pueda cambiar los acloroplastos, ¿no? Las células de la raíz. Entonces, negro por dentro, blanco por fuera. O puede estar al revés, ¿no? O puede ser simplemente blanca por los dos lados. Y vean aquí, estas bolsas son como 50 por 50, estas. Entonces aquí le caben como 15 litros. Vean, pero tienen 2 plantas por cada contenedor. ¿Sí? Y ya cuando ahí va el cultivo, o sea, y con arena o tezontle, pues el desarrollo puede ser adecuado si manejas bien el riego. ¿Sí? Ahora hay varias empresas que están vendiendo la fibra de coco ya en este tipo de bolsas, blanca por fuera, negra por dentro para evitar la entrada de luz, decíamos, y aparte para que refleje la radiación y pues esto también ayude a las hojas basales a mejorar su fotosíntesis, ¿no? Para difundir más la luz. Vean, aquí tienen sus perforaciones abajo, son sistemas abiertos, algunos sí colectan el drenaje, pero algunos no. Aquí tienen una plantita de arándano y ahí arriba su sistema de riego, ¿no? Entonces fibra de coco te lo venden ya así, listo para usarse, ¿no? Ya lavada y todo, ya desinfestada. Bueno, para cultivo en solución, ¿sí? En ocasiones decíamos, ¿no? ¿Cómo vamos a sujetar la planta? Pues existen ahora estas canastillas, ¿no? Para meter ahí en el NFT o para meter en algún otro sistema de esos, en cultivo en balsas, por ejemplo. Macetas, ¿sí? Que se utilizan más, sobre todo para jardinería, ¿no? Pero bueno, también para la producción agrícola, para huertos familiares se pueden utilizar macetas. Igual vean aquí, tiene una capa negra por dentro, está roja por fuera, pero ya trae una protección contra la radiación ultravioleta para que no se nos desintegren tan rápido como las que usan las amas de casa, ¿no? Que de esas normales, pues esas en un año ya se están quebrando. Y estas son para uso agrícola. Otro tipo de tinas, vean, estas son tinas hidropónicas. Estas se pueden usar tanto para solución nutritiva como para sustratos. Tienen por acá abajo una valvulita para drenar y ya se colocan y ahí van tus plantas. Ahí puedes poner tu hilera de cultivos, ¿no? Es un plástico rígido, grueso, pues, ¿sí? Pero sí, cada una de estas llega a costar hasta 200 pesos, ¿no? Cada maceta. Ahí se ve otra imagen. Y bueno, vean la distribución de tus hileras, 2 plantas por maceta. Y pues ahí van los cultivos, ¿no? Aquí hay otro cultivo. En lana de roca y en algunas empresas que han hecho en México, han utilizado un sistemita como pero con espuma de poliuretano, con el Oasis, que les digo que se utiliza para los arreglos florales, ¿no? Pero estas son de lana de roca. Son cubos que ya traen una perforación. Entonces, el cubito más pequeño, aquí siembras 1 o 2 semillitas, ahí emergen,
Ya cuando tienen suficiente tamaño, pues se van trasplantando hacia las otras. Y ahí puedes hacer entonces 2 o 3 trasplantes a lo largo del ciclo del cultivo y vas ocupando menos espacio a más espacio de tu invernadero, ¿no? Ahí vemos cómo se le quita nada más el plástico que trae recubierto aquí y ahí cabe, ¿no? Ya viene la raíz, la planta ya tiene un desarrollo de la fase vegetativa. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo se pueden hacer 2 o hasta más trasplantes. ¿Sí? Entonces se va pasando a un contenedor más grande y al definitivo, ¿no? Al que ya va a tener como 5 o 6 litros para una planta de porte alto. Puedes utilizar sobre las camas bolsas como las de vivero, ¿sí? Y nada más les perforas abajo. En lugar de que hagas trasplante, las colocas encima de la cama. Y ya la raíz se va a encargar de penetrar. Entonces vean aquí el sistema de riego, pues lo aplicas a las plantas y pues el agua va a bajar. Y también en la parte de donde está la cama, ahí se va a humedecer después, ¿no? Entonces ahí para evitar hacer un trasplante de un contenedor muy grande, ¿no? Que dificultaría el trasplante. Nos venden también estos que le llaman sacos hidropónicos, donde viene el sustrato. Ya tú le haces la perforación donde vas a colocar tu plantita y ya le pones su manguerita, ¿no? A cada planta para su sistema de riego. Y ya generalmente estas son de 1 metro de longitud, pueden ser 40 centímetros de ancho y pues les caben algo así como unos 40, 50 litros de volumen, ¿no? De sustrato. ¿Sí? Aquí tenemos otros que les conocen como bolis, con lo mismo. Entonces viene el sustrato seco, se tiene que poner humedecer antes del trasplante, ya una vez húmedo, pues ya colocas tu planta, en este caso ponen un vasito con perforaciones abajo, y aquí puedes tener incluso otro sustrato, aquí parece turba, y lo de abajo puede ser lana de roca, puede ser fibra de coco, puede ser otro material, ¿no? Pero bueno, son los sacos. En este caso es perlita, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo venden, digamos, con esto seco, entonces tiene un espacio de aire. Ya cuando lo humedeces, se infla todo el sustrato y ya se llena, ¿no? Todo el espacio que tenía aquí. Y lo mismo sucede con la lana de roca. Bueno, ahí está la perlita. Esta es lana de roca. Y vean los cubitos pequeños para el almácigo y ya después que ya lleva como 40 días puede llevar o más la planta de almácigo, ya se trasplanta al invernadero definitivo a la distancia que tú necesitas, ¿no? Ahí está otra imagen y pues ya las plantas desarrollan perfectamente. ¿Sí? Aquí tenemos fibra de coco, me parece que es o igual lana de roca, ¿no? Ya distribuido en todo el invernadero y ya humedecida. Y bueno, ahí van los cultivos. Sí, es lana de roca, vean, está seca y ya después tiene todo este espacio vacío y ya humedecida, pues se llena completamente. ¿Sí? También les decía, con fibra de coco también nos están vendiendo estos, bueno, también se les conoce como slabs. Y ya, te los venden o tú les haces las perforaciones, esto viene cerrado en un principio y ya tú los perforas y ya colocas aquí el cubito de espuma o de lana de roca, ¿no? Ahí en cada espacio. ¿Sí? Esta es la lana de roca. Nos venden también charolas de lana de roca, donde aquí vas a poner, vean estos de aquí que están en la bolsa, son pequeños como cilindritos con un agujerito. Entonces, este cilindrito cabe en una charola de plástico, ahí se coloca, y aquí vas a poner la semilla, en ese huequito, en este hoyito que se ve aquí. Ahí colocas la semilla, la tapas puede ser con tantita turba, ¿sí? Y ya va a emerger, como tiene buena retención, pues ahí va a crecer perfectamente la planta. Y ya después, ya cuando tiene la plantita ya emergida, lo pasas al cubo. Aquí cubo que tiene su orificio donde va a caber ¿no? Ese como taponcito. Y así, ya veíamos cómo se van a ir haciendo los trasplantes, ¿no? Hasta que llegas ya al invernadero definitivo. Y bueno, ahí
ahí ya se hace la distribución. Los slabs pues pueden tener diferentes longitudes, ¿sí? Aquí son otra vez cubos, ¿sí? Ahí se ven. Puedes tener los contenedores también de forma vertical para cultivos de porte bajo, para mejorar la densidad, ¿sí? Pues los haces así, verticales, o en forma de escalera. Por ahí veíamos antes unas imágenes, ¿no? En cultivos como la fresa. Y aprovechas muy bien el espacio. Para hortalizas de hoja, también cultivos vertical, contenedor vertical. Estos son de lámina, pero ya también recubiertos con una capita de plástico que va incluso adherida con pegamento, ¿no? Y vean, aquí el sistema de riego, ¿cómo lo aplicas? Pues por arriba y tiene que bajar. O puedes poner piquetas o estacas a diferentes alturas, ¿no? Aquí, aquí el ingenio pues ya nada más es cómo acomodar el sistema de riego, ¿no? De tal forma que puedas tener este cultivo. Aquí el doctor Felipe también en algún momento hizo bolsas. Esto también es en el invernadero allá que ahora es de prepa. Sí, vean, hizo como un boli grandote con sustrato adentro y alrededor poniéndole plantas. Y vean, aquí abajo tiene jitomate, aquí tiene lechuga y por acá parece acelga, ¿no? Entonces el jitomate va a ir creciendo y pues mientras tanto ya los de arriba ya hasta se cosecharon, ¿no? Entonces es una forma pues de írselas ingeniando para aprovechar los espacios. ¿Sí? Aquí tenemos contenedores que estos son como de PVC, como tubos de PVC. Y vean, el sistema de riego, bueno, es fresa, la van poniendo en diferente altura, pero en cada orificio le ponen un tubín con su piqueta, ¿no? Para el riego. Y vean, pues sería una densidad mucho más alta que si fuera horizontal. En lechugas, vean aquí, estos son como los aparadores donde luego ponen la ropa, ¿no? Que les puedes dar hasta vuelta. Entonces, mucho es ingenio, ¿no? En cuestión de los contenedores, les digo, muchos ya los venden fabricados, pero nosotros también los podemos elaborar. Ahora sí ya es lo último. ¿Preguntas? Yo, profe, Sí, adelante, dígame. ¿usted conoce los chorizos? Bueno, las bolsas que las denominan chorizos. Ajá. ¿Sabe dónde puedo conseguirlas? Ah, híjole, eso sí, quién sabe. ¿Aquí en Texcoco o dónde estás tú? Ajá, aquí en Texcoco. Con los Capi, es una empresita de un colega chapinguero. Él egresó de Fitos, ya tiene rato. Ellos venden materiales de este tipo. Está otra aquí, bueno, esa Capi está yendo después de la Alameda, pasas el puente de la vía del tren y de aquel Ah, lado de la carretera, ahí está esa empresita. Ellos te pueden conseguir si no lo tienen. Está otra aquí por el Ahuehuete que se llama Alternagro, después de la gasolinera BT. Ellos también trabajan algo de esto. Generalmente pues no lo tienen, ¿no? Porque no tienen muchos espacios en sus bodegas, pero te lo consiguen, ¿no? Casi todos este tipo de materiales. ok. ¿Y si se llama así? Bueno, es que yo lo conocí con ese nombre. Sí, pues ahora le llaman mucho slabs, ¿no? Ese es el nombre, digamos, que han utilizado para estos. También les dicen bolis o chorizos, o tienen diferentes formas, almohadillas hidropónicas. Pero sí se entiende, ¿no? Que es lo que buscan. Ok, ¿Alguien? gracias. No, de nada. ¿Alguien puso algo en el chat? Ah, ok. ¿Alguna otra Profesor, pregunta? Sí. ¿y los cubitos de lana de roca, esos también se consiguen en esas tiendas que dijo? En México sí te las pueden conseguir, pero como eso es material de importación, tienen que hacer pedidos muy grandes para que valga la pena.
¿sí? Generalmente no los tienen en existencia porque ya en México empezó a salir las espumas que van sustituyendo a la lana de roca. Son mucho más económicas y las producen aquí empresas mexicanas. Entonces, o bien de fibra de coco, ¿sí? Para conseguir, realmente ellos, yo no sé si nosotros nunca hemos comprado, porque se nos hace pues caro, ¿no? Estar importando cosas de esas. Entonces hemos optado mejor por materiales aquí locales. Incluso el doctor Felipe, una de estas empresas que empezó a elaborar las espumas para los cubitos esos, como los que vimos de lana de roca, pero ahora con espumas de poliuretano, vinieron a hacer pruebas aquí con él. Entonces él les hizo ensayos para ver si el tamaño de poro que estaban utilizando era el adecuado. Y yo me acuerdo que las primeras que le empezaron a traer de muestra no funcionaron. La raíz no penetraba bien, estaban muy finos los poros. Entonces ya ahí, por ejemplo, ya les dijo, tienen que hacer los poros más gruesos. Y ya la segunda vez ya penetró bien la raíz. Entonces poco a poco se va perfeccionando, digamos, el uso de materiales. Entonces las espumas pueden ser una opción más económica, pues, y funcionarían exactamente igual que la lana de roca, ya cuando encuentran la porosidad adecuada, ¿no? Y en internet, bueno, puedes incluso contactar a empresas. La lana de roca viene de Holanda, sí, pero tú puedes contactarlos y sí te responden, pero te van a decir, no, pues el pedido tiene que ser de tanto volumen, ¿no? Para arriba, para que puedan, o ya que te indiquen, o puede ser que algunas ya tengan distribuidoras, ¿no? En México, sí, porque en algunas zonas sí utilizan lana de roca, sobre todo en las empresas grandes, me parece que en Jalisco, ¿cómo se llama esa? No recuerdo ahorita el nombre de la Natureshoot, algo así. Ellos creo que sí utilizan lana de roca. Pero también con el desarrollo de la fibra de coco, muchas han optado mejor por materiales que se consigan en México, ¿no? Un poco más económicos. Profe, Sí, dígame. bueno, igual como para contestar la pregunta de la compañera Sánchez, en Mercado Libre hay muchas empresas que venden pedidos pequeños, pero pues ya contactándote con ellos, yo supongo que pueden entregarte un pedido más grande si así lo necesita. Ya como pregunta, profe, sí ve que, bueno, en una imagen nos mostraba que se pueden hacer trasplantes con estos mismos cubos de lana de roca, pero Sí. haciendo perforaciones a los cubos más grandes. Ajá. Yo he visto unos ejemplos en algunos cultivos donde simplemente lo ponen, por así decirlo, encima. Encima, sí. Ajá, y no sé si sea más conveniente o no sé qué opinión pueda dar usted a comparación de meterlo, pues. Sí, nosotros ya hicimos algunas pruebas aquí en los invernaderos y los poníamos encima y funcionaba igual. Y te ahorra mano de obra. Por eso les decía, por ahí sí les enseñé una imagen, ¿no? Donde estaba el contenedor era cilíndrico, como bolsitas de esas de vivero, de arbolitos. Entonces, nada más le quitas lo de abajo, ¿sí? Que no sea una bolsa, sino que sea nada más como una tira, ¿sí? Y lo de abajo se lo quitas y la pones encima de la cama incluso, ¿no? Ni siquiera tiene que ser lana de roca lo de abajo. Si es lana de roca, pues es mucho mejor, ¿no? Que si fuera tezontle u otro material. Pero sí lo hemos probado y no hay mucha diferencia en el desarrollo de las plantas. Prácticamente se van igual, ¿no? Nada más tener cuidado de que lo que rodea la planta, al sustrato que estás colocando encima, pues no le tienes que quitar el plástico, sino ahí se iría toda la humedad, ¿no? Entonces tiene que mantenerse y solamente cortarle la parte de abajo y ponerlo encima de tu cama, o de tu bola, o de tu boli, o de tu slab. Sí, sí, no hay mucha diferencia, ¿eh? Sí, lo hemos visto nosotros. Profe, Ajá. y bueno, esto, ¿sabe si se ha evaluado en suelo? O sea, por ejemplo, no sé, con los frutales, de que el cepellón se ponga encima del suelo, por así decirlo. Oh, lo que pasa es que ya en árboles,
o en cultivos ya de porte donde va a ir desarrollando el tallo, sí va a ir engrosando, posiblemente el contenedor inicial ya no sea suficiente, ¿no? Y ahí sí es recomendable pues mejor hacer la perforación, hacerle su cepa, ¿no? Que se le llama y a plantarlo, ¿sí? Porque, le repito, ahí tanto la raíz como el tallo van a ir creciendo y el grosor del contenedor pues tendría que ser muy grueso, ¿no? Para que tuviera ese efecto, pues que podemos tener con una hortaliza de un ciclo corto. Sí, ahí sí no creo que sea tan conveniente. Gracias, profe. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, si ya no tienen otra, pues sería, no sé si ya hayan acordado, si hacemos el examencito el viernes, dijimos viernes 23, que sería de mañana en 8, o bien el lunes 26. Sí, profe, ya platicamos Ajá. con nuestros grupos y decidimos que sea el lunes 26. Ok. Sí, pues por mí no hay inconveniente. Entonces lo dejamos el lunes 26 a las 7, ¿no? de la tarde. Igual nos vamos a conectar por Teams para darles las indicaciones y pues ahí el examen va a ser en Forms nuevamente, ¿no? Y bueno, ya con eso, pues, bueno, queda pendiente igual la tarea para el próximo martes y ya con eso, finiquitamos lo de mi módulo. Y bueno, ya el martes, regresa el doctor Esaú para cerrar estas dos, o no sé si la primera semana de agosto les vaya a dar todavía clase, o si no, el examen posiblemente. Sí, adelante, Hugo. Hola, profesor. Buenas tardes. Sí. Entonces, bueno, de los ejercicios que tenemos que entregar, Sí. bueno, ya tenía apuntado como fecha 22, pero entonces sería 20. Quedamos que iba a ser, se los puse un domingo, me parece, un sábado, y el martes que nos vimos les dije que dentro de 15 días, ¿no? Y los 15 días se cumplen el martes. Ajá. Fue jueves cuando nos dijo eso, profe, de que en Sí, 15 fue días, por jueves, eso. profe. Bueno, por 2 días no nos vamos a estar peleando, ¿no? Por mí no hay ningún problema. Si quieren entregármela hasta el último día, pero pues eso me va a retrasar en darles las calificaciones, ¿no? No son muchos, a los de Orti les dejé el doble que a ustedes y les di 15 días. Profesor, Sí, dígame. le había dejado un mensaje en el chat que el compañero Velasco Morales, Paulino del sexto 2, no pudo asistir hoy a la clase porque parece que le toca dosis de vacuna. Ya los empiezan a vacunar, qué bueno. Sí. Muy bien. Aquí el compañero Roa ¿qué nos pone Antonio? El libro de nutrición plantas ya. de Upton Jones, pero parece que es otra edición de 2012, no la de 1998 que nos mostró. Sí. Bueno, a ver si por ahí viene entonces esa información. Ese libro está muy bueno, ¿no? Sí, vale la pena. Qué bueno que ya está en electrónico. Y bueno, gracias por compartirlo, Antonio. Sí, profe, no hay de qué. Okay. Pues descárguenlo, ese les va a ayudar mucho. Aunque está en inglés, pero bueno, ahí ya existen traductores, ¿no? Ya más o menos buenos. Sí. No sé si tengan otra pregunta, jóvenes. No, profe. Entonces, puntualizando, quedaría la entrega de ejercicios para el 20. Pues no dicen que el 22.
Sí, yo había dicho que el 20. El pues, 22 está bien, profe. si les dije una vez que el 22, pues el 22 no, yo no tengo ningún problema. Nos repite su Sí, correo, por profe. favor, profe. Nos recuerda su correo, por favor. Ok. Recuerden que lo vamos a subir a la nube, ¿no? Y cada jefe va a juntar los de su grupo, ¿sale? Para que pongan ahí el desarrollo de los ejercicios. Y ya, ya en la nube, que me manden el link para yo checar quién cumplió con la tarea, ¿sale? Les digo, como son muchos, pues no les voy a revisar a todos, o sea, yo de momento todos tendrían 10 y si por ahí detecto que varios tienen las cosas mal, pues les voy a bajar. Y ya me tocará revisar un poco más a detalle, pero pues no es la idea tampoco afectarlos, pues. Los ejercicios creo que no están tan complicados, por ahí vimos precisamente con Roa de un detallito, entonces en el ejercicio 3, si varios pudieron resolverlo de una forma distinta a la que yo les propuse el día de la asesoría, no hay problema, eso también lo tomamos en cuenta. Bueno, pues Profe, entonces... se podría hacer manuscrito, ¿verdad? Y se sí. escribe en PDF. Sí, le tomas una foto, lo pones en PDF y ya se sube, ¿no? Nada más no se les olvide ponerle su nombre. Eso sí voy a checar quiénes entregaron y quiénes no. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, pues entonces, si no tienen otro... Profe. Ajá, dígame. ¿Nos podría dar tu correo, por favor? Ah, sí, aquí se los anoto en el chat. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, sí, si no es así, pues entonces